Perfecto, muy bien. Pues a ver, entonces, la última ocasión, creo que fue un poco, no sé si confuso, pero pues sí, varios pasos, ¿no? Los que se tenían que llevar a cabo para saber si un sistema era estático o no era estático. Hablamos también de lo que es el ciclo trigonométrico, más o menos cómo se emplea, ¿no? Y bueno, decíamos que este problema se resuelve pues sacando las componentes de los vectores, sumando en X, sumando en Y e igualando a cero, para después obtener ecuaciones que me permitan resolver el valor para T2, T1 y poder sacar ahí pues, la resultante, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora miren, otro de los ejercicios que de manera clásica vienen en el examen es este. Es algo parecido. De hecho, es lo mismo. Solo que se los ponen de esta manera, pues para que pierdan más tiempo, ¿no? Porque imagínense, en el ejercicio anterior teníamos que aquí, teníamos que descomponer el vector T1 y el T2 en sus componentes X y Y. Es decir, a cada vector, a T1 y a T2, hay que sacarle sus componentes como se ve en este diagrama, ¿no? Por ejemplo, T1, su componente en Y, que es la rojita que está aquí, y su componente en X, si lo recuerdan, ¿no? O sea, en pocas palabras, agarro a T1, y este es su componente en X y su componente en Y, para después hacer la sumatoria. De igual forma, tenía lo mismo para T2, tengo que sacar la componente en y la componente en X. Y hasta eso este sistema nos tardamos un ratito, y bueno, hicimos el procedimiento largo. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo podría llegar a ser el procedimiento corto, pero al final de cuentas era pues sí, vamos a decirlo así, era un sistema pues rectangular, o sea, no había mayor problema, no tenía que hacer gran cosa, ¿sale? Ahora, en este caso, vamos a necesitar, el que les voy a mostrar a continuación, hacer algunos ajustes para no tardar tanto en el análisis. Este es un ejemplo clásico, como les decía, que viene en el examen. ¿Okay? ¿Cómo resolverlo? Si nos ponemos a analizar, tendría que sacar las componentes de FF y de FN. Es muy parecido al anterior, ¿no? Es muy parecido en realidad. Pero como vimos, eso nos va a quitar mucho tiempo. Va a ser realmente una labor, pues difícil, ¿no? Vamos a necesitar, pues ahí estar, invirtiendo tiempo en esto. ¿Sale? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahí van los trucos, miren. Si observamos este sistema así como está ahorita, tiene tres vectores al igual que el anterior. FF significa, bueno, vamos a leer el problema primero, porque eso es lo primero que hay que hacer, entender el problema antes de empezar aquí a moverle, ¿no? Una duda, ¿sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, dice, una persona debe mover cajas cuesta arriba a lo largo de una rampa con una inclinación de 30 grados. Es decir, esta persona que vemos en el diagrama de la izquierda debe arrastrar una caja para poder moverla hacia arriba. Obviamente tiene que aplicar una fuerza, ¿no? Para poder desplazarla. Dice, a la mitad del recorrido, la persona realiza una pausa para tomar aire. Es decir, va subiendo la caja y más o menos a la mitad del recorrido solamente sostiene la caja, o sea, la va a dejar estática. O sea, eso es lo que yo tengo que interpretar, que va a llegar un momento en el que va a dejar de haber movimiento y va a ser un momento corto, un lapso corto donde la persona solamente como que descansa, así como se ve aquí, para tomar aire. Bueno, dice así, considerando que la rampa tiene una fricción nula con la superficie de contacto de la caja, y aquí es algo importante, generalmente cuando arrastramos algo sobre una superficie, se dice que hay pues un rozamiento por el contacto que tienen las superficies. Y esto es muy común, ¿no? O sea, ninguna superficie va a ser totalmente lisa. O sea, siempre va a haber una porosidad que causa una fricción entre los objetos. Entonces, aquí te están diciendo que esa fricción va a ser nula, ¿ok? Eso es importante de tomar en cuenta. Porque si te dijeran que no fuera nula, porque luego sí vienen problemas así, aunque en el examen de admisión no tanto, porque ya sería más complejo, aunque puede venir, ¿no? Implicaría que necesitamos analizar una cuarta fuerza. Entonces, en este sistema que estamos viendo, simplemente es
Por un lado, la fuerza que aplica la persona para empujar la caja hacia arriba sobre la rampa, ¿ok? Que es el vector FF. Luego dice, bueno, tiene una fricción nula con la superficie de contacto de la caja, la cual tiene un peso aproximado de 1000 newtons. También me están dando el peso ya directamente como vector de la caja, 1000 newtons, ¿ok? Calcule la fuerza que debe aplicar la persona para detener la caja en ese punto de descanso. Bueno, en pocas palabras, la incógnita aquí es la fuerza que debe aplicar, o sea, el vector FF, para que se mantenga estática en ese punto, ¿no? Muy bien. Pues ahora sí, vamos a hacer el análisis vectorial, que es lo que, pues de lo que se trata la estática, ¿no? Miren, si yo me pusiera a hacer el análisis como lo hemos hecho hasta ahorita, tendría que aplicar lo mismo. Tendría que sacar las componentes de FF, o sea, la componente en Y de FF y la componente en X de FF. Y de igual forma, tendría que sacar la componente en X de Fn y la componente en Y, que será un vector más o menos a esta altura, de Fn también. ¿Están de acuerdo? Como lo hicimos en el ejercicio anterior. Obviamente aquí yo ya no analizaría pues si tiene componentes Fg, que es la fuerza de gravedad, sobre la caja. ¿Por qué? Porque pues ya nada más tiene componentes en Y. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Alguien tiene dudas de esto que estoy haciendo? O sea, es igualito, casi igual al sistema anterior. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, bueno, entonces, aquí viene el truco y ese es el camino corto que les quería comentar la vez pasada. Claro, aquí lo puse en otro problema para que fuera un poquito más entendible. Miren, lo que se hace en ese tipo de problemas donde tengo varios vectores, se le dice ortogonales o que tienen 90 grados entre sí y están inclinados, como el Fn y Ff, es rotar el sistema. ¿A qué me refiero con rotar el sistema? Miren, estarán de acuerdo que ahorita, si hago el diagrama de cuerpo libre, como en el ejercicio anterior, tengo aquí la caja, este es el centro de gravedad de la caja. Tengo un vector hacia abajo, que es la gravedad, la fuerza de gravedad. Tengo un vector que está aquí, que es la fricción. Digo, la fricción no, la fuerza aplicada de la persona, es FF. Déjame ponerlo así, FF, que tiene cierta inclinación. Y tengo por acá lo que le llamamos la fuerza normal. Ahora, esto ahorita lo vamos a comentar, porque vamos a ver ahorita la tercera ley de Newton. La fuerza normal es una fuerza que siempre va a ir perpendicular, o sea, a 90 grados, de la superficie que contiene a un objeto que está en reposo. Y bueno, cualquier objeto que está sobre una superficie que está interactuando con la gravedad. Es decir, para este caso particular, yo tengo aquí mi superficie de contacto, que es esta, así que la rampa, y si yo mido 90 grados, aquí, esta es la fuerza normal. La fuerza normal, les digo, se mantiene a 90 grados sobre la superficie de contacto. ¿Okay? Esto se debe simplemente al peso de la caja, ¿no? O sea, como el peso va hacia abajo, a toda acción corresponde una reacción, significa que tengo aquí esta fuerza normal. ¿Okay? Entonces, el problema de este sistema es que tengo dos vectores inclinados y esto me está complicando o me está haciendo que yo necesite hacer más cálculos, o sea, de componentes. Entonces aquí viene el truco, miren. Si yo tomo en cuenta que lo que estoy haciendo simplemente es una suma vectorial, no importa si yo roto el sistema. ¿A qué me refiero con rotar el sistema? Estarán de acuerdo que aquí yo tengo ahorita 30 grados. 30 grados entre el vector FF y la horizontal. O sea, entre esta línea horizontal, que es la referencia, digamos, como si fuera la Tierra, ¿no? Y la rampa son 30 grados. Entonces lo que voy a hacer es rotar todo el sistema vectorial, como si lo agarrara aquí del centro. Imagínense que esto fueran así como, pues sí, son vectores fijos, ¿no? Como si estuvieran unidos a un punto central y los pudiera rotar como si fueran manecillas del reloj. Bueno, lo que voy a hacer es rotar todos los vectores, agarrar ese pivote, este centro, y rotarlos 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, los voy a rotar más 30 grados o 30 grados positivos, vamos a decirlo así, ¿no? Voy a rotar más 30 grados. ¿Para qué hago esto? Fíjense lo que va a pasar. Si yo roto este vector FF 30 grados, ya no va a tener 30 grados, ahora va a tener 0 grados. ¿Están de acuerdo? Quedaría sobre la horizontal, quedaría aquí.
F, F, ¿no? Si yo agarro y roto también 30 grados este vector, en lugar de que quede con una cierta inclinación, lo que va a pasar es que ahora va a quedar sobre la Y, sobre Y. Entonces aquí voy a tener a Fn. Pero va a quedar ahora alineado sobre el eje de las Y. ¿Sí se entiende esto? Entonces tengo en el eje horizontal a FF y en el eje vertical a FN. ¿Sí se entendió esto o más o menos? ¿Cómo ven? ¿Sí me escuchan? Todo bien. Bueno, esto, ahorita van a ver la ventaja. ¿Qué implica? Que ahorita en lugar de tener un solo vector en Y, bueno, voy a volver a tener un solo vector en Y, pero aquí la gran ventaja es que ya nada más tengo ahora dos vectores, uno en Y y uno sobre X, y ya me ahorré cálculos. ¿Qué va a pasar con el vector FG, que es la fuerza de gravedad que aplica sobre la caja? Bueno, ese también lo voy a rotar 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj y me va a quedar así el vector. O sea, me va a quedar 30 grados hacia la izquierda con respecto a Y negativo, ¿no? Pero, ¿qué hice? Ya me ahorré cálculos. ¿Por qué? Porque en este caso ya para el análisis solamente voy a tener que sacar senos y cosenos y todo lo que ya sabemos, las componentes, pero de un solo vector y los otros dos ya me los estaría ahorrando. ¿Sí se entendió esto? O sea, estoy haciendo una rotación de todo el sistema de vectores. Es como les decía, o sea, imagínense, pues sí, vamos a hacer así un ejercicio con imaginación, ¿no? Ustedes todos, yo creo que han jugado alguna vez con plastilina, ¿no? Imagínense que una plastilina, una bolita de plastilina, le meten un popote por aquí y toman luego otro popote por acá y otro popote aquí, ¿no? Quedaría pues una especie así como de, vamos a decirlo, como, pues no sé cómo llamarlo, una especie de triángulo, ¿no? O no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, si tienes estos tres popotes fijos a la masa central que vendría siendo la plastilina, y yo la roto completamente, pues todas van a rotar, pues ahora sí que de manera fija, ¿no? De manera fija con respecto a la plastilina. Entonces, si yo roto todo el sistema, me va a quedar esto. Nada más que voy a procurar de que FF quede a 0 grados, FN a 90, porque ya sabemos que hay 90 grados entre ambos, son ortogonales, se le dice, y el único que va a quedar rotado va a ser el vector de aquí abajo. Pero esto ya me está ahorrando tiempo. ¿Sí se entendió ese procedimiento? Ahora sí vamos a hacer el análisis matemático de manera muy sencilla, vamos a hacerlo muy fácil. Solo quiero saber si esto se entendió o está muy complicado. Creo que por ahora todo bien. Bueno, entonces, en resumen, yo voy a tener un sistema de vectores así, miren. FF, FN, y voy a tener aquí a FG. ¿Sale? Ya dijimos ortogonales, este va a tener 0 grados, este va a tener 90 grados, ya no necesito analizar componentes, y este va a quedar aquí a 30 grados. ¿Sale? Así es como va a quedar. Ya está bien fácil mi sistema. Claro, tengo que hacer el análisis matemático, ¿no? Tengo que hacer el procedimiento. Entonces vamos a hacerlo, ¿les parece? Y con los datos que me dan, de verdad que van a ver que va a estar súper sencillo resolver este ejercicio. Bueno, aquí es donde les pido que por favor tengan a la mano pues lápiz y papel, porque sí me interesa que ustedes lo ejerciten. O sea, porque si yo lo resuelvo solito, como que no tiene chiste. O sea, pues yo ya lo sé hacer, ¿no? Aquí el punto es que ustedes lo hagan para que pues ejerciten y a la hora del examen recuerden cómo hacerlo. Y que cuando les presenten esto, de que tengan dos o tres vectores rotados, traten de alinearlo, o sea, de rotarlo todo completo para ahorrarse cálculos de senos y cosenos y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hacer nuestro análisis matemático. Fíjense, va a estar interesante esto. Observen. Voy a entonces hacer la sumatoria de fuerzas en X, que generalmente es lo primero que se analiza, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X. Ya con el sistema rotado, obviamente, ¿no? Es lo que voy a ya suponer ahorita, que FF ya está sobre el eje X y FN sobre el eje Y. ¿Vale? En este triangulito que me ponen aquí, me dicen, bueno, si el ángulo es el ángulo de 30 grados, que sabemos que sí es el ángulo de 30 grados, esto ya lo dijimos la vez pasada, se hace por el tema de, bueno, un análisis ahí geométrico, donde yo saco pues, ángulos correspondientes o también lo puedes analizar como
ángulos opuestos por el vértice, yo sé que este triangulito va a tener el ángulo teta aquí adentro, entre lo que vendría siendo la nueva y el vector FG, que es el vector de la fuerza. El peso, que este sí lo conozco cuánto vale, este vale 1000. Es el único valor que me dan, ¿no? Que esto tiene un valor de 1000, o sea, una magnitud de 1000. Esta es mi magnitud de mi vector, ¿no? Ok, entonces, si yo quiero sacar la componente ahora en X, fíjense aquí está lo interesante. Si quiero sacar la componente en X de este nuevo sistema, mi función va a ser FG, o sea, la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo, ya no por el coseno. Sería por el coseno si mi ángulo fuera este, pero no es este. Mi ángulo ahora es el que está pues, aquí en este vértice, ¿no? Entonces sería FG seno del ángulo, mientras que ahora la componente en Y ahora va a ser FG coseno del ángulo. O sea, está como al revés del anterior este ejercicio, ¿no? Como lo estamos analizando. Pero esto les digo fue por la rotación de ejes que hice. Entonces, esto va a ser la componente en X, digo, el componente en y esto va a ser la componente en X de este vector FG. ¿Sí se entiende esto o alguien se está confundiendo ahí? ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Claro que sí, con todo gusto. A ver, a lo mejor vale la pena redibujarlo, ¿eh? Para que se entienda. Miren. Antes de avanzar con la suma, voy a decir esto. Digo, aquí tienen dos opciones, ¿no? Como que imaginarlo o dibujarlo, ¿no? Yo preferiría ahorita dibujarlo. Miren, FF ya lo voy a dibujar aquí sobre X. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso ya lo explicamos hace rato. Ahora, Fn lo voy a dibujar sobre Y. Fn lo dejo sobre Y. Ahí está, ¿no? Fn, que es la fuerza normal, o sea, es el vector normal. Este siempre lo tienen que dibujar cuando les pongan un problema de estática y que un objeto esté sobre una superficie. Este vector siempre está a 90 grados con respecto a la superficie de contacto, ¿no? Ahí está, 90 grados. Ahora, el vector FG va a estar también rotado, pero esta rotación va a implicar que ahora ya no esté viendo hacia abajo el vector, sino que va a estar viendo como hacia el sureste, ¿no? Suroeste, más bien. Y este va a ser mi ángulo teta. ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea, es como verlo desde otra perspectiva, ¿no? Nada más que aquí tengo que identificar cuál es mi ángulo. Mi ángulo sería este, mi ángulo teta, de 30 grados, ¿no? Que es el que me están diciendo aquí que tiene esta superficie, ¿no? Que es el mismo ángulo que está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, yo voy a hacer ahorita el análisis de sumatoria de fuerzas en X y Y. Nada más que para sacar las componentes, fíjense aquí, hago mi triángulo rectángulo, sabiendo que este obviamente es mi ángulo de 90 grados. Mi ángulo de referencia ahora va a ser este, teta, este que está aquí. Y voy a sacar las componentes solamente ahora de Fn para hacer mi sumatoria. Voy a hacerla, miren. Primero, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X ahorita? FF, que va a la derecha. Entonces es positiva. FF. Ahí está, FF, que de hecho es la que me están preguntando. FF, y luego, ¿cómo sería la componente del vector FG en X? ¿Cómo sería la componente? ¿Positiva o negativa? ¿Hacia dónde estaría viendo? ¿A la izquierda o a la derecha? Negativa. Sería negativa, exactamente. Entonces, aquí voy a poner menos FG, pero en su componente X. O sea, la componente X de FG, ¿no? Y ya sabemos que por el dibujito que estoy haciendo aquí, va a ser negativa y va a ir a la izquierda, ¿no? Y es la única que tengo que poner porque ya no tengo otro vector en X. Va a ser el único. Fn ya no tiene componentes en X, ¿se fijan? Bueno, y esto lo voy a igualar con 0. ¿Vale? Ahora, esto es el análisis en Fx, o sea, estos son mis dos vectores que voy a tener. Ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿cuánto vale Fgx? O sea, ¿cómo lo calculo? Bueno, para calcularlo, miren, voy a redibujar el triangulito aquí abajo, este triangulito que se formó. Eso es puro pitagorazo, ¿no? Acuérdense que esto es teorema de Pitágoras y saberme bueno, más que pitagorazo es saberse las relaciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, ¿no? Son las básicas. Yo aquí tengo mi ángulo y esta es mi hipotenusa, es FG. Si yo quiero saber cuánto vale X, o sea, la componente en X de FG, ¿cómo lo saco? Ah, bueno, si tengo que el ángulo está aquí, que es opuesto a este ángulo, este cateto,
Esa es la relación seno, ¿no? Decimos, seno de teta es igual a X, es decir, a la componente en X, o sea, el cateto opuesto entre FG. ¿Hasta aquí sí vamos bien? Ahora, X la despejo para saber cuál es la componente en X de este vector y sería igual a FG, porque lo paso multiplicando, por el seno del ángulo. Ahí está. Entonces ya, esta es mi componente en X del vector FG. Si lo quieren ver así, digo, para que no les cause confusión, vamos a ponerle aquí FGX, ¿no? Que es la componente en X del vector FG, ¿no? O sea, de la fuerza de gravedad. ¿Sale? Digo, lo hice así para no escribir tanto, pero pues lo escribimos para que no cause dudas, ¿no? Que es este de aquí. Entonces ahora sí, lo voy a volver a reescribir. Ya no voy a poner sumatoria de fuerza en X, ya nada más voy a poner FF, que es la fuerza que me están preguntando, menos FG, que sí conozco su valor, multiplicado por el seno de 30, por el seno, bueno, seno del ángulo vamos a ponerle, es igual a 0. O sea, solo lo único que hice fue reescribir esto. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Acuérdense que la que me están preguntando, la incógnita Sí. que me están preguntando es FF. ¿Sale? Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Ya tengo mi ecuación. Ya la tengo nada más para calcular. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Conozco FF? No, pues no la conozco porque es la que me están preguntando que calcule, ¿no? Esta me están preguntando que calcule, no la tengo. Esta es la que estoy buscando, ¿no? Esa es mi incógnita. Esto no sé cuánto vale. ¿FG la conozco? ¿El valor de FG, la magnitud lo conozco? ¿Sí o no? ¿Este vector sé cuánto vale? Sí lo conozco. Aquí me lo están diciendo. Me dicen que vale 1000 newtons. Entonces, este sí lo tengo. Palomita, este sí lo tengo. Ahora, ¿el ángulo lo conozco? ¿Qué dicen? Sí, lo conozco, ¿no? Me lo están dando en el dato del problema. 30 grados. Aquí está. Aquí arriba lo tengo, ¿no? 30 grados. Entonces, prácticamente, ya nada más tengo que hacer un despeje muy simple que sería FF igual, si aquí está restando, lo paso del otro lado positivo, sería a FG por el seno del ángulo. Y ya tengo FG y ya tengo el ángulo. Entonces, simplemente es un cálculo. Entonces, quedaría FF es igual a, ¿cuánto vale FF? Dijimos, FG, perdón, vale 1000, porque son los 1000 newtons, multiplicado por el seno de 30 grados. Del capítulo anterior, de la clase anterior, ¿cuánto vale el seno de 30 aproximadamente? ¿Sí lo recuerdan? A ver, si no lo recuerdan, acuérdense que puedes usar el círculo ¿Bisextos? pi sextos, pi sextos. No, no. A ver, miren, acuérdense, dibujas tu triangulito y más o menos dibujas una línea a 30 grados. Si tú quieres sacar la componente en Y, que sería como preguntarte el seno, ¿no? El seno de la componente en Y, el seno. Acuérdense que hay de tres sopas, ¿no? O vale 0.5, o sea, o está a la mitad la componente, o vale 0.7071, o vale 0.866. Como es un punto alejado ahora sí que del origen, la componente en X vale 0.866, o sea, casi 0.9, ¿no? Este vale 0.866. A ver, se lo repito. Puede caer a la mitad la componente, que sería, pues, 0.5, ¿no? Así literal, 0.5. Por ejemplo, yo sé que el seno de 45, no, perdón, el. No, pero espérenme, aquí la estoy regando. Aquí la estoy regando, creo que sí, lo que me dijeron estaba bien. Es que aquí estoy sacando el coseno, ¿verdad? Más bien el seno es en componente en Y. Entonces sí vale 0.5. Sí me dijiste 0.5, ¿verdad? Y ahí la regué. 0.5, porque es el seno de 30, ¿no? Es que lo estaba reflejando sobre X, pero es sobre Y, perdón. Sí, vale 0.5. Es directo esto. Si quieren, hagan la calculadora nada más para que no haya falla, ¿no?
Pero les digo, el problema es que en el examen no te van a tener calculadora. O sea, aquí yo les recomendaba esto del círculo unitario, porque es más fácil recordarlo. Miren, si quieren, para nada más así no dejarlo al aire y que pues, disipar dudas, recuerden, tienen que dibujar, pues inclusive lo pueden hacer ahí en las hojas del examen, ¿no? Un circulito. Bueno, ese circulito pues, le traza sus ejes horizontal y vertical. O sea, como si estuviera en el centro de un plano cartesiano, ¿no? Y a partir de ahí haces la traza por ejemplo, dices, a ver, una línea 30 grados, más o menos está por ahí. O sea, si está a la mitad, es 45. Si está arriba de la mitad, son 60 aprox. Y si está por abajo de la mitad, es de 30 grados. Esos son ángulos bien comunes en exámenes, ¿no? 30, 45 y 60. Entonces, si me piden el seno de 30 grados, tengo que hacer una reflexión de este punto, este vértice, sobre el eje Y. Y les digo, solamente hay de tres sopas. Que me quede a la mitad, o sea, que valga 0.5 la reflexión, que valga 0.7071 o 0.866, o sea, que esté muy cerca de el 1, del punto 90, ¿no? O como decían la otra vez, 0.5, 0.7 y 0.90, ¿no? Es como que más fácil de recordar estos valores, ¿no? 0.90 ya está muy cerca del 1, ¿no? Porque acuérdense que ese se supone que es un círculo de radio 1. ¿Sí se entiende esto o cuesta trabajo? Es claro, gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces, sí, como dijeron, esto vale seno de 30 vale 0.5. Aquí lo estoy viendo. 0.5. Entonces, fíjense, ya bien fácil sale el resultado. 0.5 por 1000, ¿cuánto da? 500. 500, ¿no? Esa es la mitad. Entonces ya acabé. Ya ni siquiera tengo que hacer el análisis de sumatorias en Y. ¿Por qué? Porque no me interesa. O sea, yo ya tengo aquí el valor que estaba buscando. Es 500. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Ese es el camino fácil. Bueno, el camino corto, que es el que yo recomendaría, porque insisto, el examen no es difícil. Lo que tiene el examen es como que vas contra el reloj. E insisto, ¿no? Si haces cálculos de cuánto tiempo debes tardarte en cada reactivo, más o menos es un promedio de entre 2 a 3 minutos. Digamos 3 minutos, ¿no? Así ya exagerando. Habrá preguntas de algunas cosas que las vas a contestar en menos de un minuto, inclusive en segundos, ¿no? Y ahí puedes ganar tiempo. Pero hay cosas donde te vas a tardar más y más si no tienes como que estos tips, estas mañas, ¿no? Para que no te pongas ahí a analizar sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, de dos vectores. Eso te va a consumir tiempo y además acuérdense, como usas senos y cosenos, o sea, son componentes pues de vectores, pues te va a consumir todavía más tiempo. Acuérdense, la clase pasada creo que ni siquiera acabamos de resolver el ejercicio y nos tardamos como media hora, ¿no? Ahorita digo, nos tardamos por la explicación y todo, pero no sé si esto sí les pareció un buen tip o cómo lo sienten o los confundió más. ¿Qué opinan ustedes? Estuvo mejor, profe. Estuvo más fácil, ¿no? Entonces, y les digo, tanto este ejercicio de la rampa como el de algo que cuelga de dos hilos es un clásico. Eso siempre lo van a encontrar en los exámenes de admisión. Siempre, ¿eh? Por lo menos uno de los dos, si no es que los dos. ¿Y cómo van a ahorrar tiempo? Miren, lo que les voy a pedir es lo siguiente, que este mismo ejercicio que hicimos la clase pasada, lo hagan por los dos métodos, por el método de las piedritas, así que saquen las componentes de ambos vectores, que está flojera, ¿no? O sea, haciendo estos cálculos. Ahí, obviamente, ahorita lo pueden hacer con su calculadora, ¿no? O sea, no hay problema. Y la otra es que lo intenten haciendo una rotación de ejes. Solo que aquí el chiste va a ser que analicen si aquí hay 90 grados. O sea, si conviene hacer la rotación o no conviene hacerla. Esa sería su tarea, que analicen eso. Y ya la próxima clase lo comentamos, ¿no? Bueno, para acabar esta parte de estática, nada más vamos a ver algunos conceptos que sí siempre vienen también como preguntas de examen, como estos, por ejemplo, fíjense, ahorita hemos hablado de fuerzas y ya definimos lo que es una fuerza, ¿no? De alguna manera ya lo hemos platicado por aquí, que pues es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos, cómo se mide en el sistema internacional, se mide en newtons, y a qué equivale, ¿no? Equivale a desplazar 1 kilogramo de masa con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ese realmente es como que el concepto. Y puede venir como pregunta, ¿eh? Sí, luego hay preguntas teóricas donde les digo que pueden ahorrar tiempo, ¿no?
¿Qué tipos de fuerza? Bueno, mecánica, por la acción de empujar, arrastrar, sujetar, tirar, atraer. Eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuál es el chiste aquí? Que ya si lo metemos como las leyes de Newton, hay 3 leyes de Newton que debo recordar porque me las van a preguntar. Bueno, entonces, ahorita en el transcurso de la resolución de esos problemas hemos hablado de la segunda, tercera e inclusive la primera ley de Newton. Yo quisiera preguntarles, ¿alguien se acuerda de la primera ley de Newton? ¿Qué dice la primera ley de Newton? También ya lo habíamos dicho. La de la inercia, ¿no es? Exacto. La primera ley de Newton habla de la inercia. Ahora, ¿qué es la inercia? Les decía que un objeto puede permanecer en reposo o en movimiento y puede mantenerse en ese estado por el infinito, por el tiempo, por un tiempo indeterminado, hasta que una fuerza se le aplique y cambie ese estado. O sea, si algo está detenido, va a permanecer detenido hasta que una fuerza se le aplique. Esto quiere decir, bueno, lo que se analiza aquí en la primera ley de Newton es que, salvo que no existan fuerzas que se apliquen sobre un sistema o que la sumatoria de fuerzas sea 0, ese estado no va a cambiar, ya sea de reposo o de movimiento. Porque también puede pasar de que un objeto esté desplazándose con cierta aceleración y mientras no se le aplique una fuerza adicional, va a permanecer pues en ese movimiento, ¿no? ¿Ok? Eso se llama inercia. Inercia es permanecer en un estado, ya sea de reposo o de movimiento constante. Esa es la primera ley de Newton, muy bien. Segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Bueno, esta sí conlleva una fórmula, ya no es nada más un concepto. En estática, porque es el primer tema que vemos en mecánica, porque habla pues, que no hay movimiento y se va a mantener así un sistema, y analizamos la sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, es de alguna manera la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia, o sea, que se mantiene estático, ¿no? Ahora, la segunda ley de Newton habla de lo siguiente, y ya es una ecuación que todos debemos conocer, que dice que la fuerza se define como el producto de una masa de un objeto por una aceleración. Ok. 2 cosas de las que ya hemos hablado, pero que no hemos definido todavía bien. Sabemos que en el universo todo se constituye de materia y energía. Ahora, la materia y la energía tienen propiedades o características. La materia, una de sus principales características o de las más importantes, es que siempre contienen una masa. ¿Qué es una masa? Bueno, la masa lo que mide es la cantidad de materia que puede tener ese objeto. ¿Okay? La cantidad de materia. Claro, por ahí hay quienes dicen, no, pues que también el mol mide la cantidad de materia. Sí, pero es que estamos hablando de sistemas macroscópicos. Las leyes de Newton, de hecho, fíjense que es algo que, bueno, a lo mejor no muchos están enterados todavía, pero aplican hasta cierto nivel de tamaños de objetos. Objetos relativamente pequeños hacia objetos enormes. Por ejemplo, inclusive podemos hablar de planetas, ¿no? Pero ya cuando hablamos de cosas microscópicas, las leyes de Newton ya no aplican tanto, ya no funcionan del todo bien. O sea, como que tienen ahí ciertas cosas que hay que como que ponerle parches, ¿no? A las leyes de Newton para que funcionen y todo se explique. Es ahí donde entra pues ya el tema de, por ejemplo, los trabajos de Max Planck y también de lo que fue Albert Einstein, ¿no? Donde hablan ya de una dualidad onda-partícula, que ya se puede estudiar a la materia no solamente como partícula, o sea, que tenga una masa, sino también como una onda. Una onda generalmente está asociado a la energía, nada más. Entonces, la masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ok? Y la aceleración. La aceleración, aquí viene la definición, dice, aceleraciones. Las fuerzas también pueden producir aceleraciones en los cuerpos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un balón para lanzarlo a una canasta, el balón cambia su velocidad, es decir, adquiere una cierta aceleración. Así ocurre también cuando empujamos un objeto, cuando lanzamos, dice aquí, a ver, es que se me tapó esta parte, cuando lanzamos una piedra a un estanque o cuando abrimos una puerta. Bueno, entonces, una aceleración en realidad es un cambio de velocidad. Y para esto, bueno, aunque lo vamos a ver en la siguiente clase, la velocidad se define como una distancia recorrida en un cierto tiempo. Sin embargo, esta velocidad puede ser una velocidad constante. ¿Qué significa? Que recorres distancias iguales en tiempos iguales. Cuando hay una variación de esta relación matemática, o sea que recorres más distancias en momentos y menos en ciertos momentos, se dice que hay una aceleración. O sea, entonces, la aceleración es la variación de la velocidad
con respecto al tiempo. Entonces, se dice que la aceleración, o cuando cambias la velocidad de un objeto, ya sea que esté en reposo o que esté en movimiento, se habla de que hay intervención de fuerzas. Entonces, va de la mano con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Cuando hay aceleración es porque se le aplicó una fuerza adicional a un sistema que estaba o en reposo o en movimiento constante, o movimiento con aceleración cero, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Entonces, vamos a decir que una aceleración ocurre como consecuencia de la aplicación de una fuerza. Eso es una aceleración. Y más técnicamente sería cuando hay un cambio de velocidad en un sistema. Ahora, hay dos tipos de aceleración. Bueno, hay tres. Hay aceleración positiva, y aquí te ponen el ejemplo, ¿no? O sea, mayor a cero significaría positiva. Cuando un coche, por ejemplo, todos hemos ido en un auto que parte del reposo, o sea, de hecho, la mayoría nos subimos cuando está detenido el coche, ¿no? Imagínense si no, sería peligroso, ¿no? Bueno, sí hay gente que lo hace, ¿no? La gente que se sube al camión así cuando va en movimiento, es gente muy osada, ¿no? Entonces, está detenido el auto, te subes, cierras la puerta, y el simple hecho de que arranque el coche está haciendo que su aceleración sea positiva, porque cambias de una velocidad igual a cero a una velocidad que es diferente de cero y es positiva, ¿no? Es diferente de cero y es positiva. O sea, estás aumentando la velocidad. Claro, todo depende de cómo referencias el sistema, ¿no? Uno puede decir, no, es que la velocidad es negativa, porque va hacia atrás el coche. Bueno, entonces, para aquellos puristas, vamos a ponerle aquí, cuando el valor absoluto de la velocidad es mayor a cero. O sea, cuando hay un desplazamiento, pues, ¿no? Entonces, el simple hecho de pasar de una velocidad cero a una velocidad diferente de cero, ya sea negativa o positiva, estamos hablando de que hay aceleración. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la velocidad. Y tuvo que haber una fuerza. En este caso, ¿quién aplica esa fuerza para que se mueva un coche? Pues el motor y todos sus mecanismos, ¿no? Ahí está la energía que se está aplicando, la fuerza que se está haciendo para que el coche se desplace. Ahora, también hay aceleraciones negativas. ¿Esto cuándo ocurre? Bueno, es el proceso contrario. Cuando yo tengo una cierta velocidad, diferente de cero, y de repente esa velocidad disminuye. O sea, digamos, aquí ya tendría que hablar, vamos a hablarlo en términos más simples. Tengo una velocidad 2 que es mayor a una velocidad 1. Entonces, este camión, por ejemplo, imagínense que viene con cierta velocidad. Vamos a suponer que viene a, no sé, 40 kilómetros por hora. Y de repente aquí se atraviesa, no sé, un perrito, ¿no? O un animalito ahí en la carretera, en la vía de vehicular. Bueno, entonces, este tendrá que frenar. Bueno, si es un parte con conciencia, va a frenar, ¿no? El hecho de haber frenado hace que su velocidad sea menor. Eso implica un cambio de velocidad. Por lo tanto, la aceleración se dice que es negativa. Cuando vienes de una magnitud de velocidad mayor a una menor, significa que hay una desaceleración o también llamada aceleración negativa. Por eso aquí le ponen aceleración menor a cero. Ese sería el segundo tipo. Entonces, aceleraciones positivas cuando vas de una velocidad menor a una mayor. Aceleraciones negativas cuando vas de una mayor a una menor. ¿Eso sí les hace sentido o les genera alguna duda o confusión? ¿Cómo lo sienten? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Sí, Bueno. claro. Y fíjense, el tercer caso podría causar a lo mejor alguna duda, pero se los voy a explicar de manera sencillita. Aceleración cero. Esto ocurre generalmente, y ponen aquí el ejemplo muy bueno de un ciclista, ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para tener movimientos a cierta velocidad. Por ejemplo, el hombre más veloz que se ha conocido, bueno, al menos en las competencias olímpicas, es Usain Bolt. No sé si alguien sabe a qué velocidad corre este atleta. ¿Alguien tiene una referencia? ¿Sí, sí lo conoce? ¿Usain Bolt? Sí, pero no tengo el dato. Bueno, miren, un auto, por ejemplo, fíjense, un auto así común y corriente, vamos a pensar un bocho, ¿no? A mí me gustan los bochos, por ejemplo, son autos clásicos que tienen como que ahí su cultura, ¿no? Una cultura de los bochos, ¿no? Uno tuneado, profe. Así bien tuneado, está rico, ¿no? De hecho, me voy a comprar uno. Pero bueno, la cosa es esta, que cualquier auto, pues están de acuerdo que puede correr a 20 kilómetros por hora sin problema. O sea, de hecho lo arrancas y pues es lo normal, ¿no? Ir como a 20 kilómetros por hora. Realmente es muy bajo, o sea, hacia Porque hay velocidad. niños jugando. Ah, no, es que ahí te va. Si tú te pones a analizar y dices velocidad de 20 kilómetros por hora y lo pasas a metros por hora o metros por segundo, te darás cuenta que un humano
realmente debe tener cierta fuerza y cierta capacidad física para equiparar esa velocidad. O sea, no es tan sencillo correr a 20 kilómetros por hora. Claro, un auto lo hace sin problema, es una máquina, ¿no? Pero un humano no. Entonces, Usain Bolt corre un poquito más arriba de los 20 kilómetros por hora. Claro, él lo hace en una... Ah, miren, aquí está. Ah, no, de hecho es el doble casi, miren, 44 kilómetros por hora, que aún así no es mucho, ¿no? O sea, comparado con un auto, pues ir a 44 kilómetros es como si fueras así como una viejita, ¿no? Ahí, o un viejito, ¿no? O sea, no sé, o sea, irías muy lento, ¿no? Gracias, también. Entonces, esa velocidad, pues es baja para un auto, pero para un humano como Usain Bolt, que es de los más veloces que se ha conocido, fíjense, aquí está el récord, y claro, lo corre creo que en 400 metros, ¿no? O sea, no lo mantiene así tanto tiempo, ¿no? Es un ratito nada más, así. Bueno, la mayoría de la gente, así en buena condición física y con cierta edad, no sé si una gente joven, correría entre 20 y 25 kilómetros por hora, lo normal. Entonces ahí está, ¿no? Ahora, una bicicleta. La bicicleta es un mecanismo que nos permite ir a una velocidad mayor. ¿Cuánto podría llegar? Ah, pues ahí sí, como unos 40, 50, digamos, kilómetros por hora, ya si vas muy loco, ¿no? Ya si vas así muy veloz. Bueno, sucede que tú tienes un impulso que le das a la bicicleta para alcanzar una velocidad máxima o una velocidad de trayecto. Si no hubiera baches en la ciudad y esas cosas, podrías ir a esa velocidad de manera indeterminada, ¿no? Hasta llegar a tu destino. Bueno, entonces, una bicicleta es un buen ejemplo de aceleración cero. ¿Por qué? Porque una vez que tú alcanzas la velocidad ya de crucero, o de pues ya tu velocidad, digamos, normal de trayecto, ya no te aceleras, o sea, ya no hay cambio de velocidad, ya ni aumentas ni disminuyes, a menos que, como les digo, haya un bache o un semáforo o algo, ¿no? Pero si hubiera una pista capaz de evitarte todos pues sí, esas barreras, pues tu aceleración podría ser cero. ¿Por qué? Porque te mantienes a una velocidad constante, ¿ok? También cuando vas lento, ¿no? Cuando vas lento, pues puedes ir ahí disfrutando pues del trayecto y todo esto, y tu variación de velocidad quizás sea nula o sea muy baja, casi tendiendo a cero. Entonces, si hay movimiento, o sea, el hecho de que no haya aceleración, o sea, de que la aceleración sea cero, perdón, no significa que no haya velocidad. Como ya dije, la aceleración es cuando hay cambios de velocidad. Y la velocidad es simplemente la medición de la distancia recorrida física en un tiempo determinado. Sí, se va recordando estos términos porque los vamos a ocupar la próxima clase. Velocidad, vamos a ver las fórmulas de aceleración y velocidad, que es la parte de cinemática, ¿no? El estudio de la cinemática. ¿Vale? ¿Sí va quedando claro o cómo ven? ¿Cómo se sienten? Entonces, tres casos, ¿no? Aceleración positiva, aceleración negativa y aceleración cero. Aceleración cero es una pregunta clásica de una persona o no sé, un auto va desplazándose a una aceleración cero. ¿Hay movimiento o no hay movimiento? La respuesta es que sí puede haber movimiento. También puede no haber movimiento, ¿eh? Pero depende de pues, cómo te planteen el enunciado, ¿no? ¿Vale? Entonces tengan cuidado con los conceptos. ¿Sale? Vamos a continuar, porque todavía tenemos algunos conceptos por ver ya para terminar esta presentación y ya la próxima dedicarnos a cinemática. Quedan 5 minutos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando hay fuerzas, ya hablamos de la primera ley de Newton, de la inercia, ya hablamos de la segunda ley de Newton, que es el producto de la masa por la aceleración, te da como resultado la fuerza aplicada a cualquier sistema mecánico. Vamos a hablar ahora de deformaciones. Y ahorita voy a explicar la tercera ley de Newton. Bueno, deformaciones. Cuando tú aplicas esfuerzos o fuerzas a objetos o a masas, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, va a haber deformaciones necesariamente. Vamos a suponer que vamos a suponer que es un pedazo de goma, ¿sale? Es una goma, vamos a pensar que es una goma. O un pedazo de metal, como ustedes quieran imaginar. Bueno, hay tres tipos de fuerzas aplicadas a los objetos para causar deformaciones. Fuerzas de tensión, que es cuando tú agarras un objeto y lo estiras, o sea, lo empiezas así como querer hacer más largo, eso se llama fuerza de tensión. Fuerza de compresión son aquellas que la dirección de las fuerzas van hacia el objeto, o sea, cuando como que lo quieres aplastar, ¿no? Comprimes, así como cuando, no sé, ¿qué puede ser una buena opción? Comprimir. Pues no sé, como cuando abrazas a alguien, ¿no? Esa sería una compresión, ¿no? Y también hay esfuerzos de tipo cizalla. Estos son cuando las fuerzas que estás aplicando al objeto pueden ser hacia adentro o hacia afuera, o sea, de tensión o compresión,
pero que están desfasados, es decir, que no son colineales. Esto genera que haya un corte. O sea, lo que es la cizalla realmente es como decir un corte, ¿no? Un ejemplo clásico, las tijeras, ¿no? Las tijeras, si se fijan, pues sus hojas están desfasadas, por eso hay un cizallamiento. Si estuvieran igual, nunca habría corte, ¿no? Si se chocaran, nunca habría corte. Sería más bien una compresión, ¿no? Entonces aquí se ven los objetos, ¿no? Cómo es que los resultados de tensionar, comprimir o cizallar. Y esto sí puede ser una pregunta de examen, que puede ser cuando se ejerce una tensión sobre un objeto, ¿qué pasa? ¿Se estira o se comprime? ¿No? Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Llega un momento en que si tú tensas demasiado un objeto, este puede fallar. ¿Qué significa esto? Miren, vamos a ver. O sea, esta es como la secuencia, nada más para que lo tengan así el dibujito en la mente. Si tú tensionas algo, y lo haces con demasiada fuerza, lo puedes estirar. Pero si sobrepasas esa capacidad del material para poder estirarse, lo que pasa es que se genera una fractura, o también le dicen una falla, ¿no? Entonces, así como las fallas tectónicas, hagan de cuenta que es por eso. Lo que ocurre en las placas tectónicas es eso, que se estiran o se comprimen las placas, ¿no? Bueno. Ahora, la compresión pasa lo mismo. Si tú comprimes demasiado un objeto, puede ser que este se corrugue o se compacte o se doble. Pero si sobrepasas cierto límite de fuerza que puede soportar ese material que estás pues, comprimiendo, puedas hacer que también falle, como se ve aquí. Entonces, tanto la tensión como la compresión generan fallas. Fallas significa roturas o rupturas, ¿vale? O fracturas, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, el cizallamiento lo que genera principalmente es una deformación, primero, una deformación de este tipo, donde una superficie se mueve hacia un lado, digamos hacia la izquierda, la otra superficie hacia arriba, o a derecha, perdón, y esto genera un corte. Este ya no se llamaría falla, sino esto ya es un corte, ¿vale? Es un corte. Eso está fácil, ¿no? Estas son consecuencias de la aplicación de fuerzas en materiales, ¿ok? Esto puede ser una preguntita ahí de examen. Luego viene, ¿eh? Sí, le he visto que sí le preguntan de repente. Bueno, vamos a definir ahora lo que es masa. Ya habíamos dicho que es la cantidad de materia, pero vamos a decirlo aquí. Miren, magnitud de que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. En el sistema internacional se mide en kilogramos, es una cantidad escalar, no debe confundirse con el peso, porque acuérdense que el peso ya hablamos de un vector, que es multiplicar la masa de un objeto por la aceleración de la gravedad, y se considera la masa de un cuerpo como la magnitud de base o fundamental, y es decir, una de las magnitudes de las cuales pueden definirse las restantes magnitudes. O sea, como les digo, como el universo está hecho de materia y energía, pues es muy común encontrar a la masa como, pues, pues sí, una magnitud o una variable importante, ¿no? Dentro de muchos análisis que hacemos. Ahora, hay un concepto que hace rato les comenté, que se llama la fuerza gravitacional, ¿no? Que decíamos, pues, todos hablamos de un campo gravitacional, pero luego no entendemos muy bien cómo funciona, ¿no? Lo confundimos a veces inclusive con campos magnéticos. Y no, de hecho la fuerza gravitatoria se debe a que todos los cuerpos que están encima de la Tierra tienen una masa. El mismo gas del aire que está en la atmósfera tiene una masa. Ahora, ¿cómo se define esta fuerza? Esta se llama la ley de gravitación universal. Sí, esta sí viene en el examen como pregunta o como ecuación que la identifiques. Bueno, proviene de la la segunda ley de Newton. Acuérdense que la segunda ley de Newton me dice, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero entonces, esto es una consecuencia de la segunda ley de Newton, que dice así, una fuerza entre dos objetos que tienen masa es igual a una constante llamada G, multiplicando a las masas de ambos objetos entre la distancia que estos tienen al cuadrado. Ahora, les digo que se deriva de la segunda ley porque tiene que ver una masa, y aquí, bueno, aquí es la aceleración de la gravedad, pero aquí se sustituye esta aceleración por una constante G y una distancia entre los objetos. Esto lo vamos a ver más a detalle, yo creo que la próxima sesión, porque ya ahorita no creo que nos dé tiempo, ya prácticamente ya acabó la clase. Pero esto tiene que ver con la tercera ley de Newton y es lo último que voy a decir. La tercera ley de Newton nos dice lo siguiente, que cuando tú aplicas una fuerza a cualquier objeto, cuando tú aplicas una fuerza, vamos a pensar que vas a
Es más, vamos a un ejemplo un poco burdo. Imagínense que tú tienes un resorte. Es el ejemplo clásico, ¿no? Tienes un resorte y ese lo pegas a una pared. Imagínense que está pegado a una pared. Ahí está, lo pegaste con un tornillo aquí a una pared, ¿no? Si tú le aplicas una fuerza a este resorte, el resorte se va a empezar a compactar, ¿están de acuerdo? Se va a comprimir, como lo que vimos hace rato, ¿no? Una compresión es que reduce su volumen. Bueno. Sin embargo, por el simple hecho de aplicar esta fuerza de compresión, vas a almacenar energía en el resorte. Y este resorte lo que va a hacer es que cuando esté compactado, te va a empezar, de hecho, desde antes de empezar a compactarse, o cuando se empieza a compactar, también va a ejercer una fuerza sobre ti, pero igual de magnitud, pero de sentido contrario a la que tú aplicas. Esto quiere decir que siempre que tú aplicas una fuerza a cualquier sistema, el sistema te va a responder con una fuerza igual en magnitud, pero en sentido opuesto. Esta es la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? El ejemplo más aplicable hoy en día, y que todos debemos saber que esto pasa, es en los aviones. No sé si, bueno, en un avión, bueno, voy a dibujar así más, está muy abstracto esto que estaba dibujando. Vamos a dibujarlo así con palitos y bolitas, ¿no? Tengo un avión así. Este es mi avión, ¿no? Bueno. Entonces, un avión funciona de esta manera. En realidad, un avión tiene motores, ¿no? Puede ser que los tenga en las alas o lo tenga en la parte frontal, ¿no? Depende del tipo de avión. Bueno, los aviones modernos que usan turbinas, lo que hacen realmente es aventar aire caliente y a mucha presión hacia atrás. Es decir, succionan aire de la atmósfera y mediante un motor lo que hacen es comprimirlo, compactarlo y aventarlo a una gran velocidad hacia atrás. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque es la tercera ley de Newton. A toda acción, o sea, lo que estoy haciendo aquí es aventando aire hacia atrás, corresponde a una reacción de misma magnitud, sentido contrario. ¿Cuál es la magnitud resultante de este fenómeno? Es que el avión avanza. Se dice que son aviones a propulsión o de reacción, porque justamente reacciones, tengo dos fuerzas aquí, F1 y F2, de dos motores, vamos a pensar que es un avión de dos motores, y como resultante tengo una fuerza F3, que generalmente es, digamos, como la suma, ¿no? De F1 y F2. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esa sería la tercera ley de Newton. Entonces, apréndanselas. Ley de la inercia, primera ley de Newton. Segunda ley simplemente es la fórmula de la ley de Newton, la de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la tercera es la de acción-reacción. Eso sí, téngalo, porque eso sí viene como pregunta o como enunciado o cualquier cosa, ¿no? Entonces, próxima sesión, ya acabamos con este tema, vamos a entrar a lo que es la ley de gravitación universal, la vamos a explicar en detalle y ya vamos a entrar a lo que